El Parque Nacional Darién protege uno de los bosques más extensos y continuos en Panamá. En sus 597.000 hectáreas de superficie reúne una biodiversidad altamente reconocida a nivel nacional y global. Dentro de sus límites posee diversos hábitats como playas de arena, litorales rocosos, manglares, marinas y bosques tropicales de tierras bajas y altas, de donde nacen los ríos más importantes de la región. Desde finales de 2003, el Fondo Darién viene interviniendo de forma directa en 4 áreas protegidas para la conservación del Parque Nacional Darién, donde Garachiné es una de ellas. Viajemos a conocer ahora el proyecto Conservación y Protección de la Cobertura Boscosa de la Microcuenca del Río San Antonio, área de amortiguamiento del Parque Nacional Darién, corregimiento de Garachiné en el distrito de Chepigana, en la provincia de Darién. Queda con ustedes la licenciada Erika González, de la organización no gubernamental Grupo para la Educación y Manejo Ambiental, GEMAS. El proyecto Conservación y Protección de la Cobertura Boscosa de la Microcuenca del Río San Antonio fue ejecutado por GEMAS y con los colaboradores Ima Ávila, Fermín Hernández, Diego Camaño, Javier Sáez, ¿verdad? Y mi persona, Erika González. La importancia de este proyecto es que está ubicado pues, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién, y también se reconoce el Parque Nacional Darién como una área de gran importancia por su diversidad biológica, ¿verdad? Y su alto endemismo en especies. También el Parque Nacional Darién es considerado como una región de alta prioridad a nivel mundial. El proyecto está ubicado en el sitio Garachiné. El sitio Garachiné comprende desde el área del río Jesucito, que queda más o menos en esta área aquí, hasta Punta Santa Bárbara, el río San Miguel. Obviamente está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién. Los objetivos del proyecto: disminuir la pérdida de cobertura boscosa en la microcuenca del río San Antonio, causada precisamente por las actividades agropecuarias en el área. Específicos, tenemos el objetivo de elaborar 10 planes de manejo de finca, implementar buenas prácticas de recuperación de la cobertura boscosa, implementar un plan de capacitación y sistematizar las experiencias del proyecto. Ok, los beneficiarios de este proyecto en total son 53 personas, son beneficiarios directos del proyecto. Trabajamos con 12 productores varones, ¿verdad? Y una mujer, haciendo un total de 13. Son 13 productores con sus familias. Bueno, aquí debo hacer un alto y reconocer que este proyecto se ejecutó en plena pandemia. O sea, la orden de proceder nos la dieron en febrero de 2020 y fue atinado pues que la organización GEMAS hubiese trabajado anteriormente con el Fondo Darién en el sitio Garachiné, debido a que eso nos facilitó mucho la selección de productores. Teníamos técnicos locales, ¿verdad?, conocedores del trabajo que estaba haciendo GEMAS anteriormente, y la mayoría de los productores del área o del sitio Garachiné conocían GEMAS, conocían Fundación Natura, conocían las acciones que venía ejecutando el Fondo Darién. Entonces, al principio fueron muchos productores que quisieron participar con nosotros. Los objetivos decían 10 planes de manejo de finca. Sin embargo, cuando nos dieron el acceso a ir al área, que fue en septiembre de 2020, encontramos que habían 20 productores que querían ser parte del proyecto, incluso ya querían
o se sentían pues seleccionados porque ya habían pasado el proceso de selección con el técnico local. Entonces allí por temas de presupuesto, ¿verdad?, tuvimos que reducir esa cantidad de productores. En lugar de 20, pues empezamos a trabajar con 13 productores. De manera virtual, por decirlo así, se trabajó con esa selección de productores con el rubro de café inicialmente. Como no podíamos ir al área por todas las restricciones que había debido a la pandemia, entonces inicialmente se había conversado con ellos a través del técnico local de que se iba a trabajar sistemas agroforestales, no silvopastoriles. Sin embargo, cuando fuimos a campo, entonces resulta ser que había productores que estaban trabajando los dos sistemas agroforestales con el rubro de café y sistemas silvopastoriles, lo cual fue un reto para el tema de la asistencia técnica. Ok. Estos beneficiarios que se presentan aquí son 65 los que participaron de las capacitaciones que se hicieron a partir del mes de octubre, cuando nos dejaron ir al área como facilitadores y tuvimos que hacer algunas modificaciones en la propuesta que habíamos presentado, ¿verdad?, y que había sido aprobada, debido a que no podíamos capacitarlos a todos juntos, sino que teníamos que seguir un plan de bioseguridad donde no podíamos reunir a muchas personas en un solo momento. Por ende, la mayoría de las capacitaciones se hicieron en las fincas con las familias de cada productor. También fue un reto por el tema de el tiempo que debíamos pasar en el sitio. Ok, inicialmente nosotros hacemos una sensibilización en cada proyecto y presentamos un menú de buenas prácticas para cuando el productor sea seleccionado, pues se elijan qué indicadores o qué buenas prácticas se van a hacer en cada finca. Sin embargo, con este proyecto no pudo ser, debido a lo que anteriormente dije. Por tanto, la mayoría de estos productores desarrollaron prácticamente todas las buenas prácticas que estaban en el menú. Al principio le dijimos que solamente eran 3 buenas prácticas por productor y al final del proyecto, pues, no eran 3 buenas prácticas, algunos 10 prácticas, otros 9 prácticas. Entonces, ahí, además del reto, pues hubo lecciones aprendidas. Para nosotros, como organización colaboradora de la Fundación Natura, es primordial estar ligados o en línea con lo que son las estrategias, pues, de la Fundación Natura, que presenta con la planificación de sitios, que es la cobertura boscosa, la conservación de los ecosistemas, como lo presentó el ingeniero Alvin al principio, y lo que tiene que ver con biodiversidad. Por ende, en todos los proyectos, la prioridad es la protección de fuentes de agua. Esa, aunque es una de las buenas prácticas dentro del menú de opciones, siempre le decimos al productor que es cajonera, por decir o es prioritaria. Entonces, para el río San Antonio, de los 13 productores que al final trabajaron con nosotros, todos están comprometidos e hicieron lo que es el cercado o el aislamiento del bosque de galería de acuerdo a su fuente de agua. Es decir, los productores que están conectados con el río San Antonio, de acuerdo al cauce, que son 22 metros, en algunos sitios tenían que dejar sus 22 metros del lado derecho y 22 metros del lado izquierdo. Si eran en quebradas y zanjas, como la quebrada La Raíz, por ejemplo, ahí solo tenían que dejar 10 metros del lado izquierdo y 10 metros del lado derecho.
Para el caso del río San Miguelito y del río Los Tablones, el cauce en algunos de esos con esas fincas era entre 15 y 20 metros. Así que ellos estuvieron de acuerdo en dejarlo que son 20 metros y 15 metros. En conservación de suelos en fincas, la propuesta siempre fue 3 hectáreas de bosque de pasto mejorado por productor. Y de eso, pues, 11 productores de los 13 participaron en lo que era conservación de pasto, conservación de suelo en los potreros. En total fueron 21 hectáreas de pasto mejorado, en promedio de 2 hectáreas a 3 por producto, por finca. El otro indicador era la conservación en fincas agrícolas. Como les mencioné hace un rato, al principio se quería seleccionar unos que fueran agroforestales y otros que fueran silvopastoriles. Sin embargo, todos quisieron participar en ambos sistemas y ya no le podíamos echar para atrás. 11 productores sembraron 10.000 un plantón, de los cuales 9.600 han sobrevivido hasta 2022, están en buen estado, una supervivencia pues de 96.5%. Ok, en cuanto a las cercas vivas, los 13 productores sembraron aproximadamente entre 300 y 400 estacas vivas en su cerca, a una distancia de más o menos 2 metros. Por ende, es aproximadamente de 7.500 a 8.000 metros lineales de cerca vivas que se instalaron tanto perimetralmente como en divisiones de manga, con los 13 productores. La cobertura en árboles, en potreros, se sembraron, con 9 productores se sembraron aproximadamente 53 árboles por hectárea. Estos fueron 9 productores y lo hicieron en las cercas perimetrales, como a forma de franja, pero en cercas perimetrales. En cuanto a la riqueza de árboles en los potreros, en esas 9 fincas que eran solo silvopastoril, se sembraron 1.387 plantones de 9 especies maderables: caoba, guayacán, cocobolo, nazareno y guayaquil, y roble, y 154 plantones frutales. Esto es un dato solo para los de silvopastoril. En cuanto a tamaños de potrero, trabajamos con 8 fincas, reduciendo lo que eran las mangas de potrero. Se establecieron 28 nuevas mangas de potrero, con un tamaño aproximado de entre 1 y 3 hectáreas. Habían productores que las mangas quedaban en 1 hectárea y otras quedaban en 3 hectáreas. Y 2 hectáreas también. Disponibilidad de agua. Este indicador o esta buena práctica estaba casada con la primera buena práctica, que era la protección de las fuentes de agua. Todos los que tenían mayor necesidad del acceso al agua, del ganado al agua, tenían definitivamente que hacerlo la primera buena práctica, que era el aislamiento del bosque de galería. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque todos querían que se hiciera primero la disponibilidad de agua y después cercar el bosque de galería. O sea, era como que dame esto y yo hago aquello, pero no estaban tan decididos a hacerlo, porque ellos decían, bueno, yo tengo bosque de galería, yo tengo bastante bosque de galería. Entonces, cuando íbamos a campo con ellos a medir el bosque de galería, resulta que no medía los 10 metros o no medía los 22 metros,
Entonces ya el que sí estaba de acuerdo con los 20 o 22 metros, entonces sí se les hizo lo del mejoramiento de la disponibilidad de agua. De estos fueron 5 sistemas de distribución de agua que se hicieron, instalados pues para disponibilidad de agua todo el año. Aquí también tengo que hacer un énfasis en que el proyecto no tenía contemplado este tipo de infraestructura porque es un poco costosa. En Garachiné es muy costoso todo lo que tiene que ver con construcción o todos los materiales, o sea, comprarlos allá o llevarlos hasta allá es muy costoso. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero para esto? Bueno, como esto fue una propuesta que se hizo antes de la pandemia, se habían propuesto muchas capacitaciones, intercambios entre productores, y era costoso sacar a esos productores de allá, por ende, el renglón de capacitaciones y de intercambios estaba un poquito alto cuando se hizo la propuesta. Entonces, hablando con los coordinadores de Fundación Natura del proyecto, pues entonces esos rubros o ese fondo que estaba quedando allí que era para intercambios que no se podían hacer por el tema de la pandemia, entonces se utilizó para específicamente este indicador. ¿Esto qué contemplaba? Esto contempla, como Darién, los que conocen Darién saben que el área de Garachiné es todo plano. Esto contemplaba una motobomba, que un costo bastante un poquito elevado, motobomba, tuberías de PVC, tanque de almacenamiento de agua. En algunos tuvimos que hacer infraestructura para elevarlo del suelo y las tinas de concreto armado. Se hizo la programación o se hizo el croquis de la finca de manera que las tinas fueran ubicadas con acceso a todas las mangas. A algunos productores se les construyó una sola tina y a otros productores se les construyeron 2 tinas, pero todas conectan con las mangas que tiene el productor. Fortalecimiento de capacidades, pues nos enfocamos, como les dije anteriormente, la mayoría de las capacitaciones se hicieron con la familia del productor o con los productores más cercanos. Al final ya del proyecto se pudo hacer, creo que 2 o 3 capacitaciones donde participaban los 13 productores, porque al inicio no podíamos juntarlos. Al final fueron 65 productores o participantes de estas capacitaciones, 8 mujeres, 57 hombres, y mejorando pues las capacidades de manejo de las buenas prácticas. O sea, las capacitaciones que se hicieron tuvieron que ver con los sistemas silvopastoriles y con el manejo del rubro café, todo lo que tenía que ver con manejo y mantenimiento del café. Bien, las lecciones aprendidas. Lo más relevante es que denota la continuidad de las actividades iniciadas en 2013. Como les dije anteriormente, GEMAS, Fundación Natura, Fideco, estaban desarrollando ya actividades pues con lo que era Fondo Darién. Todo esto posiciona a la Fundación Natura como un ente externo que lidera acciones en el área. Responde a la necesidad sentida de proteger a uno de los principales recursos hídricos del corregimiento, el río San Antonio. Esta propuesta o este proyecto sale de lo que eran las acciones que habían hecho en Fondo Darién, y el río San Antonio es la fuente de agua del pueblo de Garachiné. O sea, es utilizada pues para consumo humano en el pueblo de Garachiné. Promueve la participación local en la restauración de los bosques de galería. Como les dije, todo está enfocado a que bosque de galería se recupere o que se conserve de acuerdo a lo que dice la ley forestal. La intervención favoreció las soluciones basadas en la naturaleza. En la medida que se promovieron y establecieron sistemas agroforestales y silvopastoriles que aportan a la biodiversidad y a los servicios ambientales.
La pertinencia del proyecto fue una oportunidad que deja múltiples beneficios, pues en medio de toda la pandemia y todo esto, habían algunos insumos, como ya vieron, inmediatos que recibían los productores, y a mediano y largo plazo pues le queda las enseñanzas, aprovechar las enseñanzas, ponerlo en práctica y la posibilidad de generar ingresos con un rubro como es el café. El fortalecimiento de capacidades apuntó a garantizar que los productores recibieran los conocimientos necesarios sobre el tema y a implementar, pues, facilitar la aprobación y replicabilidad de las buenas prácticas.